El triunfo de las potencias, tanto norteamericanas como europeas, en la Segunda Guerra Mundial, hizo de que estas potencias afianzaran su colonialaje frente a los países de África. Los países de África, la mayoría eran colonias. Por ejemplo, el norte de África, que está formado por Egipto, por Libia, por Túnez, por Marruecos, por Argelia. Entonces, al norte del África, al norte del desierto del Sahara, todas estas eran colonias. Cuando termina la guerra mundial, se profundiza, pero al mismo tiempo, las poblaciones de estos países reaccionan. Por ejemplo, en 1952 se produce la revolución contra los británicos en Egipto. El pueblo se levanta, encabezados por Abdel Nasser, y derrotan a los británicos. En Libia estaba colonizada por Italia, pero después de la Segunda Guerra Mundial, los libios, encabezados por el general Gaddafi, luchan contra Italia y la derrotan. Italia, que era una colonia, pasó a ser una monarquía, pero una monarquía con libios, pero con el amparo de Italia. Es decir, no había sido una plena independencia. Por eso es que en 1969 Gaddafi derrota a esta monarquía y establece la república. Entonces, Egipto, Libia. Túnez era colonia de Francia. También, por sus luchas, logra la independencia en el año 1956. En Túnez, la población tunecina utilizó como arma de lucha también el terrorismo. Marruecos también estaba en poder de Francia. En 1956, con movimientos guerrilleros, logró su independencia. Y los franceses fueron desalojados. En Argelia, aquí la lucha fue más sangrienta, duró más. Argelia fue la colonia francesa más grande. Argelia tenía condiciones geográficas, condiciones de recursos naturales diferentes a los demás. Era ventajosa. Por eso es que los franceses aquí permanecieron o quisieron hacer el eje de las colonias al norte. Aquí Francia tenía todo su poder comparado con los otros. Por eso es que la lucha demoró muchos años. Fue una lucha sangrienta. Murieron más de 500.000 personas en esta lucha. Y el que encabezó fue este revolucionario Ben Bella. En 1962, las fuerzas de Ben Bella derrotaron a los franceses y proclamaron su independencia. Como repetimos, después de grandes luchas, con una represión sangrienta por parte de los franceses. África subsahariana, o sea, el África negra. Esta es la África negra. El África del norte son árabes. Son todos árabes. Los de acá sí son de raza negra. Habían problemas. El África negra se caracterizó por su diversidad cultural.
su diversidad étnica, religiosa. Esos pueblos vivían en lucha entre ellos, de tal manera que esas condiciones favorecieron a los colonizadores. Los colonizadores aprovecharon esa guerra para convencer a las élites y tener como aliados. Por eso era bastante complicado la independencia de estos pueblos, por esa realidad, por esas luchas internas que existían. Pero a partir de 1960 surge un ideal llamado el orgullo negro. Y es ahí cuando empieza la lucha por la independencia. Muchos no lograron su independencia. Los únicos países que primero en lograr su independencia fueron el Congo, Nigeria y otros países. La mayoría quedó. Inclusive hasta hoy día todavía en África existen grupos étnicos que todavía están en guerra. Entonces, esa característica se dio en el África subsahariana. No había una unidad. Lo que no sucedió en el norte. Sí, ahí había una unidad. Eso es en cuanto a los movimientos de independencia en África.